Hola amigos, vamos a darle un avance al tema de cómo hacer circuitos impresos. Ya vimos en este mismo tutorial de electrónica básica, en el capítulo 15, dos métodos para hacer circuitos impresos, los dos más básicos. Uno era utilizar circuitos que venden ya preimpresos, ya sea en forma de puntos, topos o en forma de tiras de cobre, que además viene ya pretaladrado, con una distancia entre taladros de 1/10 de pulgada, que es la distancia estándar para separar pines de componentes. Para cosas muy básicas este método. Para cosas un poco más grandes vimos el método del rotulador, que permite más circuitos más grandes, y lo habéis visto en numerosos vídeos de este canal. Así pues quedan dos métodos que son precisamente los mejores, el método del planchado y el método de la insoladora, que es el que vamos a ver en este vídeo, o mejor dicho en estos vídeos, porque van a ser dos, si no se hace el vídeo enorme. Este primer vídeo va a tratar de cómo construir una insoladora, porque sí la podemos comprar, pero valen bastante caras, y ya que somos electrónicos, pues nos vamos a ahorrar un buen dinero y nos la hacemos nosotros. Así que, como digo, vamos a ver en este vídeo cómo construirla. Hablaremos sobre algunos componentes que tienen sorpresa, como las tiras de LED, y al final del vídeo la vamos a probar sin abundar en detalles de cómo hacerlo, simplemente lo haremos para probar que funciona. Es en el segundo vídeo donde ahí sí nos detendremos en hacer un circuito impreso con este método, ignorando, al contrario, ignorando un poco la insoladora, ya que de eso nos vamos a ocupar en este vídeo. Una insoladora básicamente es una caja, podría ser esta, y en su interior, esta pieza, olvidaos de ella, va afuera. En su interior, en el fondo abajo, vamos a poner luces ultravioleta, ocupando un área determinada, y que apuntan esas luces hacia el exterior, hacia afuera. De modo que al poner en este cristal lo que se conoce como el fotolito, lo tenemos aquí, esto no es más que el diseño de un circuito impreso en una transparencia, en acetato. Si tenemos impresora láser, bien, si no, podemos ir con el archivo a una papelería y nos lo imprimen por muy poco dinero. ¿De dónde podemos sacar, por cierto, un fotolito? Pues lo más inmediato es hacerlo nosotros con un programa de diseño electrónico. Y si no, lo podemos obtener de internet, muchos autores lo ponen a disposición y yo desde luego en todos mis circuitos a partir de ahora lo pondré a disposición de vosotros. Bien, ponemos el fotolito aquí, en el cristal. Importante que la parte de la tinta sea hacia arriba, ya veremos por qué. Y sobre el fotolito se pondrá el PCB, pero este que tengo en mi mano es normal, porque es el que tengo a la misma mano, pero los que se utilizan para insoladora sobre el cobre tienen una emulsión fotosensible, es decir, son sensibles a la radiación ultravioleta. Pues bien, se pone con el lado del cobre hacia el fotolito, de manera que la luz ultravioleta por las zonas transparentes pasa e impresiona este material, pero las protegidas por las pistas no pasa, de modo que aquí se va a producir una impresión. Cuando cerramos esto ponemos peso para que todo esté bien junto y no hayan burbujas. Esto por supuesto se centrará bien con cinta adhesiva, bien centrado. Bueno, se pone la luz, se conecta y pasados unos minutos se apaga y esto se supone que queda sensibilizado. A partir de ese momento hacemos un proceso muy sencillo llamado revelado con un líquido. Y después de eso ya actuamos como en cualquier otro método. Con los ácidos atacamos el cobre y circuito hecho. Sí, habéis acertado si habéis pensado que voy a utilizar este escáner como caja para la insoladora. Me parece una opción estupenda. En una tienda de segunda mano la podéis conseguir tan barata como 5 euros me ha costado a mí. Bueno, quizás valga 7, pero por menos de 10 ya tenéis. Y lo que nos interesa es la caja en sí, por eso dije que todo esto va afuera, esta pieza, la guía metálica, la correa dentada. Vamos a dejarlo vacío por dentro. Bueno, ¿qué tenemos aquí? De momento la caja ya es bastante, no vamos a tener ni que comprar ni cerrar maderas, ni unirlas, ni nada. También el tema cristal es importante, ya viene aquí el cristal de serie, en cambio en el tipo caja tenemos que comprar el cristal y cortarlo, o si tenemos herramientas o si no, visita al cristalero. Para colmo también esta tapa con este material flexible nos sirve para empujar el circuito contra el fotolito. Es decir, es una opción estupenda y además el acabado pues no es por nada, pero es más bonito que una caja de madera. Así que esta va a ser mi opción. ¿Y qué opciones tenemos para producir esa luz ultravioleta? Tenemos varias. En primer lugar, los tubos actínicos son parecidos a los fluorescentes cortos,
pero generan una cantidad de ultravioleta mayor. El inconveniente es que son bastante caros y sus horas de vida están contadas. Esa no es la opción que voy a utilizar. Otra opción parecida son las lámparas de luz negra, luz ultravioleta. En inglés suelen venir etiquetadas como BL, Black Light, luz negra. Esta es como la que utilicé en la trampa antimosquitos avanzadas, pues vale, pero habría que poner que menos que 3 y cada una de ellas puede costar unos 15 euros, así que tampoco son baratas y de la misma forma también sus horas de vida son limitadas, así que me voy a ir mejor a la tecnología LED. Y en cuanto a los LED tenemos dos opciones, este de toda la vida, este de ultravioleta, y también tenemos la tira de LED. ¿Cuál de las dos elegir? Pues sobre este diodo, sobre este tipo de diodo, yo le veo tres pegas. Hay gente que dice estar encantada con su insoladora hecha con este modelo de diodo. Yo no lo pongo en duda, por supuesto, pero le veo tres pegas, como digo. Primera, para hacer una insoladora de un tamaño determinado, para hacer un circuito de un tamaño determinado, el circuito que debe de contener a estos diodos será tan grande como ese circuito. Si yo quiero, por ejemplo, aprovechar todo este espacio, que es prácticamente el de un A4, un papel A4, como veis es prácticamente igual que este circuito. Vamos a suponer que yo quiero hacer circuitos tan grandes como este. Pues bien, los diodos tendrán que ser repartidos en una superficie igualmente grande, así que imaginaos si hay que ponerlos cada más o menos centímetro, centímetro y medio, la cantidad de LED que hay que poner en una fila y luego en columnas. Nos vamos a 200, 300 LED fácilmente. Que no es el problema el dinero que cuesten, porque esto se vende en internet en lotes grandes por muy poco dinero, ese no es el problema. El problema es que necesitan un circuito impreso, mientras que la tira de LED sencillamente se le quita el adhesivo que lleva aquí, esa cinta protectora, y se pega ahí abajo en el fondo del escáner. No necesitamos circuito, pero es que hay más. Aunque usemos un circuito la mitad de grande que este, así la mitad para acá, siguen siendo un montón de LED, quizás 120 por ejemplo, pues prepárate para hacer 120 no, sino 240 soldaduras, ya que esto hay que soldarlo. Nuevamente, la tira de LED tiene ventaja ya que no hay que soldar nada, ya está preparada. Si esto fuera poco, hay una tercera pega que ya me hace decidirme por la tira de LED. Y la tercera pega por la que no me decido por este tipo de LED es el ancho, la apertura del haz de luz. Aquí tengo representados varios LED más o menos a una distancia real y vemos que su apertura es de 20 grados nada más. Esto lo he dibujado con cuidado. Con el transportador de ángulos vemos que si pongo aquí en el centro y la vertical a 90 grados, pues efectivamente a 10 grados a cada lado tenemos 20. Y hay una zona de sombra importante, es este volumen de aquí, esta zona. Todo lo que hay aquí dentro no recibe luz. Si ponemos, por ejemplo, un circuito a esta distancia de los LED, vemos que sí hay luz de aquí a aquí y sí de aquí a aquí, pero esta zona no recibe luz, por lo tanto toda esta franja no se va a hacer, el circuito va a salir mal. Tenemos que irnos más para arriba para asegurarnos que hay luz en todo ese espacio. Si nos vamos un poco más para arriba surge un nuevo problema. Ahora tenemos luz directa de aquí a aquí, de este LED, y de aquí hasta aquí, de este LED. Pero esta zona es la suma de ambos LED. Por lo tanto, como hay más luz, se va a desarrollar el proceso de impresión más rápido que los lados. Yo no sé eso hasta qué punto será bueno, por eso no me fío de este sistema. Además, vemos que en la intersección está a una altura bastante grande, de 4 centímetros. Añádele el tamaño del propio LED, sus patillas, el circuito impreso, las soldaduras, un pequeño separador y el fondo del escáner nos vamos fácil a 7-8 centímetros y el escáner solamente tiene 5 centímetros de alto, por lo tanto no podemos usar una opción así estilizada con este tipo de diodos, tenemos que hacer una caja vetusta, alta. Esto no va a ocurrir con los diodos de tira, que tengo aquí un dibujo, y vemos que su ángulo es mucho más amplio, es de 120 grados, nada menos. Por eso el espacio de sombra es tan pequeño como este. Veis que el LED vecino ya intersecciona muy bajo, a unos pocos milímetros, y no a 4 centímetros como antes. Y nos aseguramos que el 1, 2, 3, 4, quinto LED a la derecha intersecciona a una distancia mucho más baja que antes, no 4 centímetros. Es decir, en esta zona nos aseguramos que
4, no, 5 LEDs a la derecha. Iluminan también, pero es que otros 5 a la izquierda, otros 5 hacia allá y otros 5 hacia acá que no puedo representar en el papel, no por lo menos con este sistema de dibujo. Es decir, cualquier punto va a estar iluminado por un montón de LEDs, por lo tanto la difusión es uniforme. Pero hay otro problema que no hemos contado con él. Por muy grande que hagas la insoladora, vas a tener un problema, que es el siguiente. Yo he dicho de hacerlo a un tamaño A4, para hacer circuitos tan grandes como estos. En la práctica van a ser más pequeños. ¿Por qué sobredimensiono la insoladora? Por un fenómeno. En el centro, bueno, en la zona más o menos central, todos los LEDs que pongas tienen, por ejemplo, aquí, este LED tiene el apoyo de los de arriba, el apoyo de los de abajo, de la izquierda y de la derecha, y así toda esta zona. Pero ¿qué pasa con los bordes? Los bordes son zonas a evitar, porque producen menos luz. Por ejemplo, aquí tenemos el apoyo de los LEDs de arriba, los LEDs de la izquierda y los de la derecha, pero no los de abajo, ya que no existen. Por lo tanto, los bordes producen menos luz y eso a mí me hace pensar que esa parte del circuito no va a salir tan bien. Por lo tanto, sobredimensionar el tamaño para luego usar placas un poco más pequeñas va a ser una buena inversión. Bien, vamos a ver los parámetros, las características de la tira de LED que yo compré por si queréis hacerla exactamente igual. Y también voy a comentar sobre esos parámetros, las variaciones posibles por si queréis hacer algo ligeramente distinto. Bueno, en primer lugar, ¿dónde comprarla? A mí me han dicho muchas veces que la comprara en una tienda. Va a ser que no, porque en una buena tienda hay tiras de LED, sí, pero de colores, o blanca, no ultravioleta, que por lo que se ve se vende menos y es rara. Por lo tanto, dije, para hacer un pedido, pues lo hago yo directamente. En cualquiera de las muchas tiendas que conocéis de internet tienen un montón de modelos. Precio, bueno, el ultravioleta es caro, lo aviso del principio. Esta tira de 5 metros me costó 45 euros, incluyendo gastos de envío y, eso sí, una entrega rapidísima, solo 2 días. Otros eran algo más baratos, pero tardaban mucho. Así que lo digo por si alguien comenta, uy, qué estafa te han pegado, porque yo compré una tira de 5 metros y me costó 12 euros. Sí, pero blanca o verde o azul. El ultravioleta, repito, es caro. Bueno, luego... ¿qué longitud? La tira, pues 5 metros. Yo voy a utilizar casi 5 metros para hacer esta insoladora. Hay algunos vendedores que ofrecen la opción de 1 metro, 2, 3, 4, 5, aunque la mayoría 1 o 5. Bueno, yo compré 5 metros. ¿Cuántos LEDs por metro? Tenemos dos opciones, 60 LEDs por metro o 120. Yo elegí 120. ¿Por qué? Porque al haber más puntos de luz, la luz se reparte mejor, lo que vendrá bien para la insoladora. Luego tenemos las medidas del LED. Hay muchos tipos, pero en las tiras normalmente para ultravioleta se usan dos tamaños, 35-28 y 50-50. Estos son las medidas en milímetros, por ejemplo. Mi opción son 35-28, quiere decir 3,5 milímetros por 2,8, la medida del LED. Luego tenemos el 50-50, que es 5 por 5 milímetros. Ese LED da bastante más luz, hasta 3 veces más que este. Pero también gasta más y es más caro. Así que, como digo, yo compré la 35-28. Voltaje, dos opciones, 12 o 24 voltios. Yo elegí 12 voltios. Potencia e intensidad. Esto lo vamos a ver porque aquí hay miga, hay bastante miga. La potencia de la tira que yo compré, los 5 metros, son 48 vatios, por lo tanto a 12 voltios, 4 amperios. La longitud de onda, importante, bueno, si dice que es ultravioleta, es válido, pero vamos, algunos además lo especifican, entre 395 y 405-410 nanómetros. Por debajo de 400 nanómetros es ultravioleta y por encima es luz violeta, así que, aunque sea por los pelos, esto emite ultravioleta. El ángulo del haz son 120 grados, ya lo vimos, aquí no hay opción, no he visto distintas opciones, se ve que esto es estándar, 120 grados, todas las tiras. Y la protección que viene bajo un código, veréis en la descripción del artículo, veréis unas siglas IP, I latina P. Eso es la protección y consta de dos números. El primero es la protección contra sólidos, contra polvo y suciedad. El mínimo es un 0, no protección, y el máximo es un 6. Bueno, mi tira es una 65, así que es la máxima protección contra suciedad y polvo.
El segundo número es respecto a la resistencia o la protección contra líquidos, contra la humedad. Va del 0 al 8, 0 ninguna protección y 8 la máxima. Como es un 5, esta tira, según la tabla, dice aguantar un chorro de agua, o sea, una cosa que yo creo que la insoladora nunca va a tener que soportar. Hace un momento os comenté sobre las prestaciones, intensidad y potencia y dije que había trampas. Efectivamente, compré una primera tira de 5 metros, 24 vatios, que a 12 voltios son 2 amperios. Lo primero que hice cuando recibí la tira fue probarla, la intensidad, y de 2 amperios nada, 0,4, es decir, la quinta parte. Uno piensa, pues se habrá roto alguna zona y por eso no está rindiendo nada. Estaba perfectamente, así que la devolví. Compré en otra página web y a otro vendedor otra tira, esta, también de 5 metros, pero de 48 vatios, así que serían ahora 4 amperios. Y me pasó lo mismo, en vez de 4 amperios, 1,2, prácticamente la cuarta parte. Uno piensa, pues no creo que me esté estafando todo el mundo, aquí está pasando algo que se me escapa. Y después de investigar vi que estas tiras de LED son muy curiosas, tienen una caída de tensión tremenda, a pesar de ser solamente 5 metros, cae la tensión un montón, ahora lo vais a ver. Por cierto, en este carrete habían 5 metros, ahora hay 4, porque saqué un poco, por valor de 1 metro, no pasa nada. Hacemos la proporcionalidad, si en vez de 5 metros tenemos 4, en vez de 48 vatios serán 38,4 y en vez de 4 amperios 3,2, a lo mismo. Bueno, tenemos este polímetro midiendo la tensión que me viene de una fuente, es una tensión correcta para esta tira, 12,12 voltios, 12,11, lo voy a conectar ahora después. La intensidad, que ahora es 0, la que consume la tira, y este polímetro va a medir la tensión, pero al final de la tira. Conecto, la tira se enciende, eso es, tapo por si esto molesta a la cámara. Y tenemos, la tensión bajó de 12,10 a 10,80, bastante ha bajado. Pero es que a la salida hay 2 voltios menos. Y en cuanto a la intensidad, nada de 3,2 amperios, hay 0,9, bueno, casi 1 amperio, 3 veces menos. La consecuencia de esto es que primero la potencia es 3 veces menos. Pero lo peor de todo es que esa menor potencia es irregular. Al principio más iluminación y conforme te alejas al final, menos iluminación, y eso no le va a venir nada bien a la insoladora, que nosotros queremos una iluminación lo más regular posible. Bueno, pues esto lo vamos a solucionar. Y aquí en este dibujo están las soluciones, porque son 2, a la caída de tensión. Así es como lo conectamos antes, la tira. La tira la vamos a conectar con 13 voltios, no con 12. No le va a pasar nada a la tira, ya que una batería de 12 voltios realmente son 13 o incluso 13,2 cuando está a plena carga. Así que la tira no se va a romper por eso. Pero ese voltio de más, que parece poca cosa, va a producir un aumento en la intensidad del 100%. Ahora pasarán 2 amperios y no 1. Por lo tanto, la potencia también será el doble. Además, como una tira se puede conectar en ambos extremos, los vamos a conectar en ambos. La alimentación la llevamos a un extremo y al otro, respetando la polaridad, por supuesto. Si en el lado derecho vamos a suponer que es positivo, allí también ponemos el positivo, y con esta medida vamos a disminuir la caída de tensión y veremos que la intensidad aún sube más. Y por cierto, ¿qué fuente vamos a utilizar? Y esta es la fuente de alimentación que voy a utilizar para la insoladora. Es comprada en una tienda, es una fuente normal, eso sí es conmutada, por eso es tan chica a pesar de dar más de 2 amperios. Tiene aquí una pieza, esta de aquí es enchufable, se puede poner y quitar, y esta fuente trae un montón de ellas con las cuales se pueden obtener todas estas tensiones y a estas intensidades. En la zona alta de la tabla veréis 13 voltios, 2,40 amperios, ese es el valor que yo he elegido. Además trae también un montón de clavijas, de las cuales esta, que ya se la he puesto, me ha asegurado que entra perfectamente en el escáner que voy a usar como insoladora. Vale, aquí tenemos el montaje para probar la fuente de 13 voltios. Fijaos el detalle de que la alimentación en un extremo también me la llevo con estos cables amarillos al otro extremo, que bueno, de momento no lo he conectado. Vamos a enchufar, polímetro midiendo intensidad y vemos que ya no son 0,99 amperios, prácticamente 1 amperio, ahora es el doble, 2 amperios, solo por 1 voltio más. Ahora voy a intentar conectar en el otro extremo la alimentación, vamos a ver si sube el consumo. Vaya. Sube a casi 2,3 amperios. Hemos aumentado ahí el consumo. Si multiplicamos esto por la tensión, tenemos que nos vamos prácticamente a casi 30 vatios. Esto ya está bastante mejor.
Bueno, hasta ahora hemos visto la parte más teórica y asuntos importantes sobre los componentes. Vamos ya al montaje. Lista de componentes, si no me olvido de nada, son solo 4 cosas. La caja, el escáner. La tira de LED, un poco de cable para conectar entre sí los trozos de tira, porque no la podemos poner de una pieza, ahora veremos por qué. Y una fuente adecuada. Bueno, pues como dije al principio, vamos a retirar del interior del escáner todo lo que no nos sirva. La tapa se retira fácil, ya la he quitado. Vamos a quitar este motor para que lo queremos, solo añade peso, la polea con su correa, esto de aquí, y la fuente vamos a dejar solamente la clavija de entrada, que ya he visto que vale para la fuente. Esta fuente o la quitamos o la ignoramos, sacaremos los cables directamente. Es decir, todo esto, esta lámina de aquí, vamos a ir retirando cosas. Empiezo con la polea, dejando diáfano el interior para poner las tiras de LED en el suelo. Una vez hayamos medido el trozo de la tira a 30 centímetros, tenemos que buscar, centímetro más, centímetro menos, tenemos que buscar esto que veis en el centro de la imagen, ese símbolo de las tijeras en una línea. Por esa línea es por donde tenemos que cortar, no por ningún otro sitio. La tira está llena de zonas como esa, veis un poquito más a la izquierda hay otra, cada 3 LED hay una zona de corte. Vemos también 4 círculos, son puntos de soldadura. Una vez cortemos la tira por ahí, cada extremo tendrá 2 puntos que podemos unir con cable soldándolo de forma normal. Es decir, hay que cortar siempre por esta zona, no, por ejemplo, por aquí en medio dejaríamos inservible esta sección de 3 LED. Antes de retirar este papel protector del adhesivo y pegar la tira al fondo del escáner, recomiendo retirar en cada extremo de cada trozo de tira este plástico protector, que lo veis perfectamente, tiene ahí un grosor significativo, ya sea con la uña, con un cútex, como sea, con cuidado quitar este plástico para después poder soldar estos 2 círculos con cables y unir así las distintas tiras. Si pretendemos hacer eso estando la tira ya sujeta al fondo del escáner, nos va a costar muchísimo trabajo. Hagámoslo ahora. Bien, pues ya he dibujado aquí todas estas líneas que me van a servir de referencia para poner las tiras de LED. Tenemos estas 2 marcas separadas 300 milímetros y hay 15 líneas, 15 como carriles. Ahí vamos a poner en cada una tira que cortaremos a 300 milímetros. ¿Y por qué 300 milímetros y por qué 15 tiras? Pues 300 milímetros porque es el largo de esta ventana, siendo 210 el ancho, nos da estas 15 líneas para ir poniendo tiras y cubrir esos 210 milímetros, de manera que 300 milímetros por 15 tiras, justo 4.500 milímetros, es decir, 4 metros y medio, sobra de la tira medio metro que dejaremos por prudencia, por si hace falta para algo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer va a ser ir cortando las tiras a 300, esta veo que tiene un poco más, me sobran 3 LED, así que vamos a aprovechar para cortar este trozo y vemos cómo y por dónde se corta la tira de LED. Bien, la tira cortada a la medida, el plástico retirado en el extremo, pues nada, vamos quitando este protector del adhesivo y ahí aparece, esto pega, pues lo ponemos en su sitio bien centrado, así. Muy bien, apretamos un poco y ahí se queda fija. Misma operación para las restantes 14 tiras. Bien, pues con paciencia una a una se ponen las 15. Ahora vamos a unir con cables, con 2 cables, cada extremo de una tira con el comienzo de la otra. Después esta la unimos con la siguiente, esta así, en plan zigzag, como si fuese un serpentín hasta el final. ¿Cable que voy a utilizar para esto? Pues no conviene que sea demasiado fino, ya habéis visto lo que ocurre con la caída de tensión, que menos que 1,5 milímetros más o menos. Este es de tipo silicona, es muy flexible, no tira, viene bien para no forzar las tiras. Rojo y negro para la polaridad. Por cierto, hablando de polaridad, podéis poner la tira así o así. A la hora del funcionamiento da lo mismo, pero ojo con esto, porque las tiras tienen en un lado una polaridad y en otro lado otra, que se prolongan hasta el final, hasta estas 2 soldaduras. Por lo tanto, vamos a conectar
positivo con positivo y negativo con negativo. Si ponemos las tiras al tuntum, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no vamos a conectarlas al revés. No se va a romper nada por conectar al revés. Estas tiras no se rompen por eso, pero no van a funcionar y no conviene estar metiendo mucho el soldador en estas tiras que son algo delicadas. Bueno, voy a poner una toma más cercana y vamos a soldar los primeros dos cables, que ya los tengo estañados, aquí, al positivo. Y el otro extremo también al positivo. Bien, haremos lo mismo con el negro, de aquí a aquí. Bien, ya están todos los puentes de cable a derecha y izquierda, la alimentación en este extremo, y deje de poner la alimentación también en el otro extremo para luchar contra la caída de tensión y que esto brille más. De momento no están puestos los dos cables, ahora los pondré y los traigo aquí a la alimentación. Bueno, puede ocurriros que alguna de estas tiras no luzca algún LED, normalmente estarán averiados en grupos de A3. A mí no me ha ocurrido, he tenido suerte, pero sí en el medio metro de tira que sobró, ya que he gastado aquí 4,5 metros, sí me apareció un trozo que no brillaba. Bueno, si esto os ocurre aquí, pues cortáis el trozo defectuoso, del otro medio metro sacáis un trozo igual y lo soldáis, ya que esto se puede añadir soldándolo y asunto arreglado. Bueno, vamos a enchufar la fuente, vamos a probar esto. Tenemos de momento una tensión de 12 voltios con un consumo de poco más de 1 amperio, es decir, unos 16 vatios, que podría valer así, pero yo lo voy a poner a 13 voltios y vemos que la intensidad sube a prácticamente 2 amperios. Cuando pongamos la alimentación también en este extremo, la intensidad subirá a 2 amperios y medio, que por 12-13 voltios son unos 30 vatios, lo que creo que está bastante bien. Vamos a probar ahora un asunto importante, que es el de la difusión de la luz, es decir, si esto va a iluminar uniformemente el PCB o por el contrario habrán zonas de luz y sombra. Vamos a poner un folio así, descansando sobre los LED, y vemos que hay zonas de mucha luz y zonas de sombra, pero nadie va a poner un circuito insolar encima de los LED justamente. Elevaremos este folio un poquito y veremos que desaparecen los puntos. ¿Qué os parece? Está iluminado de forma uniforme totalmente, es decir, no necesitan difusor, se difunden ellos solitos muy bien, a unos pocos milímetros. Mirad, voy a apagar la luz, que espero que se notará más. Ahora se ve perfectamente ahí cómo están los puntos de luz, y al elevar solamente, elevo unos milímetros y mirad, está completamente uniforme, ahí no se ven puntos para nada. Bueno, pues aquí queda prácticamente nada, ultimar los detalles de alimentación. Ya he puesto los cables para el otro extremo de la tira y aquí una plaquita de circuito impreso a modo de caja de conexión, ya que serán 6 cables, 2 de aquí, 2 del otro extremo de la tira y los 2 de la fuente de la entrada. Por cierto, la fuente del escáner la voy a aprovechar en vez de sacar la clavija y pegarla aquí de cualquier manera. Esto es mejor. Eso sí, he tenido que hacer un taladro para anular una vía, este circuito de 2 caras, porque no quiero que la corriente de la clavija pase a la fuente. Ahora se queda aquí y la saco con 2 cables. Pues nada, la voy a colocar aquí, se queda muy bien sujeta. De hecho, los 2 tornillos los voy a poner ya. Uno aquí y el otro en el otro extremo. Y así podremos conectar la verdadera fuente, que va a ser esta, aquí, así de fácil. Bueno, pues ya aprovecho y sueldo los cables. Vamos a ver, el positivo lo vamos a poner aquí. El negativo aquí.
Y vamos a poner este extremo de la tira, pues aprovechando que he puesto un cordón bastante amplio para no poner los 3 cables de cada polo en el mismo punto. Así. Y el negativo lo ponemos allí, aquí. Lo paso por aquí abajo. Aquí mismo lo vamos a poner. Antes de poner el otro extremo de la tira, vamos a probar. La fuente está enchufada. Con esto, muy bien. Ahora ponemos el otro extremo, negativo y positivo. Negativo aquí. Y positivo. Vale, vamos a probar otra vez. Estupendo. Pues nada, ya solo queda taparla. Insoladora terminada. Vamos a conectarla. Ponemos su tapa. Y si ponemos un papel vemos que no hay focos ni puntos destacados. La iluminación es totalmente uniforme. Bueno, queda probar la insoladora, quiero decir el tiempo de exposición. Vamos a hacer un PCB real. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de realizar un PCB completo de principio a fin para probar que esto funciona con las 3 fases: insolado, revelado y atacado con ácidos. Respecto de la primera fase del insolado, lo más importante es determinar el tiempo que necesita esta insoladora, cosa que desconozco porque la acabo de hacer, pero hay un tiempo mínimo que tenemos que superar de exposición y un tiempo máximo que no debemos superar. Es un margen realmente el tiempo idóneo, no un punto concreto, es un margen. El fotolito es súper importante que sea bien opaco para que no deje pasar la luz la zona pistas. Cuanto menos calidad tenga el fotolito, más estrecho será ese margen, llegando incluso al punto en que no podemos utilizar la insoladora por ser demasiado transparente la zona pistas. Eso es muy importante. Bueno, como resultado de la insolación podemos tener luego en la fase siguiente del revelado 3 resultados. Primero, exposición corta, demasiado corta. Vamos a ver que en el revelado la zona que ha recibido la luz en el circuito, que debería de desprenderse la capa fotosensible, no se desprende, mucho menos lo va a hacer en la zona protegida de pistas. La siguiente posibilidad es un tiempo de insolado correcto. Veremos que sí, se desprende esa capa fotosensible de la zona que ha recibido la luz ultravioleta, quedando el cobre a la vista, pero eso no va a ocurrir en la zona de pistas, que quedará protegida por esa capa fotosensible. Y una tercera posibilidad es que nos hayamos pasado en el tiempo de exposición. Como digo, esto no es fácil si el fotolito es de calidad. En el caso de que nos pasemos, veremos que sí, se va la capa fotosensible de las zonas que han recibido la luz, pero también se va a ir de la zona pistas, pudiendo ser un defecto parcial, es decir, veremos que las pistas están así como a jirones, o llegar al extremo que desaparece todo, es decir, dejamos el PCB como un PCB normal, todo el cobre a la vista. Bueno, no sé el tiempo exactamente que voy a necesitar, pero con toda la información que he estado viendo, además tuve de chico una insoladora, la compré un poco patatera, pero bueno, era una insoladora. Yo estimo por intuición un tiempo inicial, voy a probar con 5 minutos de cronómetro, a ver qué tal. Y voy a usar este fotolito, no me preguntéis de qué es, de verdad, no tengo ni idea. Este lo encontré en internet y me gustó porque se ven las pistas bastante opacas. Y me dije, pues nada, ya que está a disposición, lo voy a descargar, o sea, lo imprimo en un acetato y lo vamos a utilizar. No voy a dar mucha información en este vídeo sobre este proceso, eso lo haré en el vídeo de cómo hacer un PCB con este método. Solo voy a decir una cosa. Esto está impreso, ¿no?, por una cara, pues tenemos que saber cuál es la cara que contiene la tinta. Es súper importante ese detalle. La tinta debe de ir hacia arriba, así, en la insoladora. Y sobre esta cara pondremos el circuito
con el lado cobre, bueno, el lado de la emulsión sensible a la luz, la pondremos contra el fotolito. Pues nada, vamos a poner el fotolito en la insoladora. Bien, he apagado algo de luz para no tener mucho ultravioleta aquí, debería de trabajar con luz roja. Bueno, ponemos en la insoladora el fotolito con la tinta hacia arriba. Y ahora sobre él la placa, que la voy a mostrar unos segundos, justo para que la veáis, porque si no se puede velar. Ya he quitado el estuche y tiene esta apariencia, oscura. Vale, pues ponemos más o menos centrada la placa sobre el fotolito y ahora cerramos y ponemos un peso aquí para que no hayan burbujas de aire y encendemos la insoladora. Ya he encontrado un peso para que haga presión el fotolito y el circuito. Vale, ¿para qué poner un temporizador a la insoladora teniendo un móvil con cronómetro? Vale, pues nada, conectamos, la encendemos. Muy bien. Está encendida, sí, y iniciamos el cronómetro. Bien, vamos a completar ya el tiempo, los 5 minutos. Apagamos la insoladora. Y el circuito lo voy a guardar de momento, mientras preparo la solución del revelado, lo voy a guardar en esta caja, aquí bien protegido de la luz. Vale, ya tengo aquí todo lo necesario para hacer el revelado, un tupper donde voy a poner el líquido del revelado, que no es más que agua, 1/4 de litro para este circuito tan pequeño es suficiente, en donde voy a disolver 3 gramos de sosa cáustica, que también se llama hidróxido de sodio. Ya sabéis que este producto, el hidróxido de sodio, es cáustico, es corrosivo, protección, guantes, gafas, y si nos salpicamos hay que enjuagarse. Bueno, disolveré 3 gramos de sosa cáustica en este 1/4 de litro de agua, es decir, la proporción es más o menos 12 gramos por litro de agua. Y los ponemos aquí. Después vamos a poner la placa a revelar y después la enjuagamos en este tupper que tiene agua sola. Si es necesario, frotaremos con una esponja suave. Y tengo aquí el tenedor para tomar ahora la sosa cáustica. Siempre herramientas de plástico, los tuppers, para manipular esto igual. Venga, vamos a pesar la sosa cáustica. Ponemos este papel como recipiente, le vamos a dar a 0. Y esta sosa cáustica es en perlas, es el formato que más me gusta. Vamos a poner una cantidad de 3 gramos. Esto tiene que ser rápido, porque la humedad del aire le viene muy mal. 3,3. Bueno, no pasa nada por 3 décimas de gramo. Lo ponemos al agua. Bueno, no se ha visto en la cámara, he echado la sosa ahí en el agua. Ahí está, ahora la disolvemos. El bote hay que cerrarlo rápidamente, la sosa se estropea con la humedad del aire. Y disolvemos. Cuando vierta este contenido aquí y ponga la placa, voy a tener que trabajar con luz roja y apagar los fluorescentes del techo, si no estropeo con los ultravioletas de los fluorescentes, estropeo la placa. Bueno, la sosa ya está completamente disuelta. Sí, la vertemos al tupper. Y ahora me vais a permitir que ponga otra iluminación para no romper la placa, para no velarla. Vale, pues con esta luz roja yo espero que se vea más o menos el proceso. Vamos a poner la placa ya insolada con el cobre y la emulsión hacia arriba. Y vamos a ir agitando como hacíamos en el baño, en el atacado. Vamos a ir agitando. En cuestión de unos 30 a 60 segundos deberían de empezar a aparecer las pistas.
El primer intento con 5 minutos de insolación ha sido infructuoso, no se ha desprendido el barniz fotosensible, señal de que la exposición ha sido corta. Para no sobreexponer la misma placa, ahora utilizo una nueva y la he insolado durante 12 minutos. Vamos a probar ahora el mismo proceso, el lado del barniz fotosensible hacia arriba siempre. Y tenemos que ir agitando esto, como digo, es cosa de 30, veis, ya se van apreciando perfectamente las pistas, no sé si la cámara lo verá, yo creo que sí, se aprecian. Cuando se vea que aparece el cobre, es momento de parar y enjuagarlo. Yo creo que esto ya está. Sí. Enjuagamos. Si me he quedado corto, pues la vuelvo a poner otra vez. A ver. Yo creo que esto está bien. Está el cobre ahí bien visible. Pues nada, ya pasamos al siguiente proceso, el atacado del cobre. Mientras preparo el baño, esto hay que protegerlo de la luz ultravioleta. Todavía no pasa nada, porque lo frotemos, no se van las pistas. Lo seco un poco y prepararé el atacado. Bien, pues vamos ya al atacado. Seguimos con la luz roja porque, a diferencia de otros métodos, aquí las pistas que están cubiertas por ese barniz siguen siendo vulnerables a la luz ultravioleta de los tubos fluorescentes, así que sigo con esta luz. He puesto aquí ya los productos que ya conocéis, tutorial capítulo 15 de electrónica básica. Aquí tenéis el método, las concentraciones de lo que lleva este baño de atacador, que es agua oxigenada y salfumán y agua. Y aquí tenemos el mismo agua de antes con un poco de bicarbonato sódico para neutralizar la acción del ácido cuando enjuaguemos la placa. Pues nada, vamos adelante, vamos a poner la placa hacia arriba y agitamos. Cuando veamos que el cobre desaparece, sacamos la placa. Vale. Pues ya está. Ya tenemos la acción del atacador. Cepillamos un poco. Pues yo creo que ha salido bastante bien. Vamos a verlo con luz normal. Aquí lo tenemos. Bueno, esto no está terminado. Ahora falta quitar con acetona o con alcohol ese barniz fotosensible y ya quedará el cobre al descubierto. Y ahora vamos a quitar este barniz. A partir de este momento no nos importan los ultravioletas, de hecho queremos quitarlo. Una forma bastante fácil es con alcohol o con acetona. Acetona normal. Vamos a poner unas gotas en un papel a ver qué tal funciona esto. Sale súper bien. Como se ve ya el color del cobre, sale súper bien.
La verdad, no me esperaba que saliese a la segunda también. A la segunda. Voy a tomar otro papel y ya le doy el acabado fino. Y este es el resultado. Fijaos qué pistas tan finas, ¿eh? Y salen perfectamente, así que los circuitos analógicos de potencia pues van a salir especiales. Y llegamos al final del vídeo. No me quiero despedir sin antes mencionar el tema del blog, el blog Ciencia en Casa. Ya sabéis que la mayoría de mis vídeos, no todos, pero sí la mayoría, tienen un artículo en ese blog relacionado. Por ejemplo, en este mismo vídeo de cómo hacer una insoladora, bajo esta ventana, veréis que pone blog y un enlace. Pues ese enlace habla precisamente sobre este tema, con fotos y cosas que quizás aquí en el vídeo no salgan y os puede resultar muy útil. Esto lo digo porque mucha gente me pregunta, pero mucha gente, casi todos los días: José Manuel, o terrazocultor, ¿dónde puedo encontrar el esquema de esto o los planos de lo otro? Están en el blog. Si pincháis ese enlace, os lleva no al índice para que luego tengáis que estar buscando, no, os lleva directamente a ese artículo, y eso en cada vídeo. Por supuesto, podéis bucear por allí. Hay hasta el momento de hoy creo que 124 artículos escritos. Bueno, si finalmente decidís entrar al blog, es posible, sobre todo si tenéis el AdBlock activado, que os salga un simpático mensaje pidiéndoos que desactivéis el AdBlock. Y es que cada día, la verdad, sobrevivir en las redes está cada vez peor, porque, como se llame el partner ese, o como se llame, es decir, los pocos beneficios que se obtienen son cada vez menos. Y yo no sé otros canales de YouTube, pero el mío desde luego pide dinero para hacer cosas, y más que me gustaría hacer. Por eso me atrevo a solicitaros por favor que desactivéis el AdBlock y no os lo toméis a mal. A fin de cuentas, Blogspot, Blogger, es un entorno bastante inocente en cuanto a publicidad, no es nada agresiva, es bastante discreta, que yo sepa sale una ventanita a la derecha, un banner abajo y no molesta para nada. YouTube quizás sea un poco más molesto con esos anuncios que tienes que esperar 5 segundos, pero no os imagináis cuánto nos ayuda el ponernos en una lista blanca, porque se puede desactivar el blog de dos maneras. Es decir, no pido que lo quitéis, que lo desinstaléis, ni mucho menos. Digo solamente cuando entréis a ver un contenido mío y luego lo activáis al salir, o mejor aún, añadirme a una lista blanca, porque sabéis que AdBlock admite excepciones. Y ahora sí ya me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.